Hola, sean todos cordialmente bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Esta ponencia se titula Rol de la desnutrición y del hambre oculta sobre el COVID-19. Esta presentación ha sido elaborada y presentada por la licenciada Milady García, quien es licenciada en Nutrición y Dietética, magíster en Nutrición Humana, doctorante en Antropología, profesor asociado de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Esta investigadora cuenta con publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales y también es investigadora y consultora nutricional. Dentro de los puntos que serán abordados en esta presentación tendremos las diferencias entre desnutrición y hambre oculta, efectos de la desnutrición y del hambre oculta en el organismo, cuáles son los cambios generados por el COVID-19 desde el ámbito nutricional, algunas recomendaciones nutricionales antes, durante y después del COVID-19, Venezuela, desnutrición y COVID y consideraciones finales. Desde el arribo del COVID a finales del año 2019, se han buscado los medios para paliar su propagación. Una de las medidas más efectivas ha sido el confinamiento. Sin embargo, este trae consigo un impacto económico debido a que las personas deben dejar de trabajar y por supuesto pues no van a percibir los mismos ingresos y la economía o la productividad laboral no se va a desempeñar del mismo modo independientemente de las sociedades en la que los haga, teniendo un especial impacto en los países de medianos y bajos ingresos. Este impacto económico se va a vislumbrar en tres vertientes, como es la presencia de hambruna, la desnutrición y el aumento de la inseguridad alimentaria. La malnutrición va a va a generar un gasto en la economía mundial. Entiéndase que la malnutrición comprende tanto a lo que se considera la malnutrición por déficit, a lo que conocemos como desnutrición, y a la malnutrición por exceso, donde van a englobarse el sobrepeso y la obesidad. Desde un punto de vista global, los costos de la malnutrición en la economía mundial para el año 2014 se calculaban en 3.5 billones de dólares, donde el mayor aporte lo representaba los costos derivados de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes, los que oscilaron entre 1.4 y 2.1 billones de dólares al año, mientras que las implicaciones desde el punto de vista de costos por la obesidad en 2010 se estimaron en 1.4 billones de dólares. Entonces fíjense, si a ello sumamos el impacto que tiene el confinamiento, como vimos en la lámina anterior, sobre la economía mundial, vamos a ver incrementado la parte de hambruna, inseguridad alimentaria y desnutrición. Entonces las personas van a verse encerradas en un círculo vicioso entre lo que es pobreza, enfermedad, en este caso lo que sería el COVID-19, y desnutrición. Se ha señalado que una buena nutrición es aquella donde las personas consumen alimentos de calidad y tienen un acceso oportuno a lo que son los alimentos de origen animal. Entonces tenemos que la desnutrición es aquella donde la ingesta de alimentos es insuficiente para poder satisfacer las necesidades de energía y de nutrientes de las personas. Entonces, en las personas desnutridas vamos a encontrar deficiencia tanto de macronutrientes conocidos como proteínas, carbohidratos y lípidos, y de micronutrientes como son las vitaminas y los minerales. Hay que diferenciar la desnutrición del hambre oculta, porque el hambre oculta es aquella donde las personas tienen una ingesta de alimentos que puede ser suficiente e inclusive puede ser excesiva. Sin embargo, esto no garantiza que las personas tengan un aporte adecuado de lo que son de micronutrientes. Entonces, en personas con hambre oculta vamos a encontrar deficiencia de una o más vitaminas, al igual que de minerales que resultan esenciales para el funcionamiento orgánico. Debemos recordar
que las vitaminas y los minerales van a estar involucrados en la síntesis de enzimas, hormonas, y también van a cumplir otras funciones esenciales para el organismo, como va a ser la síntesis de nuevas vitaminas. Entonces tenemos que, independientemente del tipo de déficit que tengamos, sea desnutrición o de hambre oculta, es importante solventarlo, sobre todo en estos tiempos de COVID. Para poder lograr comprender qué efectos tiene la desnutrición relacionada con el COVID-19, es importante que conozcamos por separado cuáles son los efectos de la desnutrición en el organismo. Cuando hablamos en niños, tenemos que la desnutrición va a tener serias consecuencias, como sería el retraso en el crecimiento, que se traduce en la deficiencia de altura para la edad del niño. También vamos a encontrar la emaciación, que son aquellos niños que presentan un bajo peso para su altura, retardo cognitivo, porque no va a haber un buen funcionamiento cerebral y vamos a tener niños con problemas para el aprendizaje, que son más lentos en la escuela, entre otras cosas. Y tenemos también que cuando hay desnutrición en niños, va a haber imposibilidad para que estos alcancen su potencial, lo que se va a traducir a largo plazo en la limitación para el alcance de oportunidades de empleo y de ingresos, perpetuándose así el ciclo de la pobreza. Estos son niños que, como van a la escuela y no aprenden de manera adecuada, pues van a verse en desventaja con niños que fueron alimentados de manera adecuada. Pero la desnutrición no va a tener solamente implicaciones desde el punto de vista de lo que son los niños. También en los adultos va a ejercer un impacto importante. Tenemos que va a ser los más propensos a el padecimiento de infecciones. Vamos a tener una recuperación incorrecta de las heridas, presencia de debilidad muscular, disminución de la masa ósea, lo que va a causar mayor caídas y fracturas, pérdida de la masa muscular y menos productividad, lo que a largo plazo o a mediano plazo va a implicar un aumento en la pobreza. Entonces tenemos que es esencial abordar lo que es la desnutrición independientemente de la edad en la cual se presente, sobre todo cuando nos encontramos ante un panorama como es la presencia de una enfermedad de tipo infeccioso como es el COVID-19, y vemos que en las personas desnutridas está vulnerada la parte de la inmunidad. Entonces, por eso es importante acotar que es indispensable tratar de corregir la desnutrición durante épocas de enfermedades infecciosas como es importante acotar que, aunque en ocasiones las personas crean tener un consumo suficiente de alimentos, no implica que estén bien nutridas. Y es allí cuando sale a relucir el concepto de lo que es el hambre oculta. Lo que es el hambre oculta. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, el hambre oculta o hidden hunger puede conceptualizarse como una condición grave que es producto de la deficiencia de micronutrientes, que va a hacer a las personas más susceptibles a enfermedades infecciosas, va a perjudicar tanto el desarrollo físico como mental y puede aumentar el riesgo de desarrollar determinados tipos de enfermedades como son las carenciales y que pueden conducir a la muerte prematura. Tenemos que, como se dijo en otras partes, los micronutrientes son sustancias esenciales. Algunas son orgánicas y otras minerales que deben ser aportadas de manera constante al organismo. Aunque sus cantidades no son tan significativas como por ejemplo la de proteínas, carbohidratos y lípidos, ellas van a cumplir papeles importantísimos dentro del organismo. Tenemos que la deficiencia de algunos micronutrientes como el calcio, el ácido fólico, el hierro
y el yodo, entre otros, pueden ocasionar serios daños funcionales hasta en 1/3 de la población mundial. Tenemos entonces que cuando las dietas no aportan suficientes micronutrientes pueden llegar a conducir hacia el desarrollo de enfermedades graves. Una de las más importantes a nivel mundial es la anemia. También vamos a encontrar retraso mental y ceguera permanente. El hambre oculta también va a implicar una seria amenaza para la salud, para la vitalidad de las personas, su derecho a la educación y la dignidad humana, porque los va a colocar en desventaja con respecto a las personas que tienen un aporte suficiente de nutrientes. También debemos recordar que en el caso del COVID-19, va a aumentar las necesidades de determinadas vitaminas y minerales, por lo que las personas que presenten hambre oculta van a encontrarse vulnerables para afrontar la infección generada por el virus de. Hemos visto que la desnutrición y el hambre oculta pues van a tener efectos muy puntuales sobre el organismo. Pero el COVID-19 también va a traer implicaciones desde el ámbito nutricional, que van a estar relacionadas en la forma en la que accedemos a los alimentos, y también va a traer consecuencias desde el punto de vista orgánico. Desde el punto de vista sensorial, tenemos que las personas que padecen de COVID-19 van a sufrir pérdida del gusto y del olfato. Esto puede llegar a generar inapetencia porque pues las personas, al no percibir el sabor de los alimentos o el olor, no van a sentir hambre, y dependiendo del tiempo que demore la persona en recuperarse del COVID-19, puede inclusive llegar a generar un cuadro de desnutrición durante su padecimiento. También desde el punto de vista emocional, tenemos que los pacientes con COVID van a presentar depresión por múltiples factores. Uno, temor a la muerte, porque pues se le ha catalogado al COVID como una enfermedad que debe ser muy bien abordada y que puede llegar a ser mortal. Y otro factor que va a intervenir es el confinamiento. Este alejamiento de la familia, del núcleo familiar, y de los amigos puede llegar a condicionar una supresión en el apetito. También debe recordarse que las personas con COVID-19, al ser aisladas, van a estar a merced del cuidado del personal médico, y por lo menos en el caso particular de Venezuela, no existen todos los suplementos nutricionales que las personas necesitan para, en especial los que van a recibir nutrición enteral o parenteral, para nutrirlos durante el curso del COVID-19. También tenemos que la dificultad respiratoria puede llegar a dificultar la toma de alimentos. Fíjense que es un cuadro bastante complejo donde la parte de la alimentación puede verse comprometida por los cambios generados por el virus del COVID-19. Tenemos que en estas personas con COVID también va a verse aumentado el estrés metabólico generado por la enfermedad, y van a ser personas que van a tener un mayor gasto energético y que a quienes se les debe aportar de manera sostenida ciertos nutrientes, tanto de tipo macro como de tipo micro. Entonces, tenemos que las personas con COVID están encerradas en un círculo vicioso desde el punto de vista nutricional, donde van a ver afectado su parte sensorial, emocional y orgánica. Y también desde el punto de vista económico, las personas aislarse de la dinámica laboral van a tener un menor poder adquisitivo, y ello va a aumentar su riesgo de inseguridad alimentaria. Entonces, el núcleo familiar de la persona que tiene COVID-19 va a. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante la presencia de una enfermedad infecciosa tan importante como es el COVID-19 para poder fortalecer nuestro sistema inmune?
Bueno, uno de los tips que se han dado para mejorar la salud del sistema inmune es la disminución en el consumo de alcohol, minimizar el estrés, llevar a cabo una buena higiene personal, reducir el consumo de tabaco, hábitos adecuados de descanso y sueño. Las personas deben dormir alrededor de 8 horas. La hidratación es sumamente importante, tomar 2 litros o más de agua al día. Pero uno de los elementos más importantes es el consumo de una dieta rica en frutas, hortalizas y vegetales. Una dieta que sea balanceada y que sea capaz de proveer las cantidades necesarias de vitaminas y de minerales que fortalezcan el sistema inmune. Y aunque, como indica MAF en 2020, eh, el tener un sistema inmune fortalecido no implica que no nos vayamos a contagiar de COVID, sí puede ayudar a que los síntomas y los signos del COVID-19 se minimicen y que disminuya el riesgo de letalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos o cómo debe ser el consumo de vitaminas y minerales antes, durante y después del padecimiento del COVID-19? Antes de contraer el COVID es importante que las personas aumenten el consumo de frutas, hortalizas, legumbres y fibra y disminuyan el consumo de azúcar, sal, alcohol y el exceso de lácteos. También es importante suplementarse, sobre todo cuando las personas tienen dietas pobres en nutrientes. Por lo menos hay personas que acostumbran a no consumir muchos vegetales. Entonces, en estos casos, cuando las personas tienen dietas netamente proteicas, es importante el suplementarse. También debemos cuidar la forma en la que se procesan los alimentos para evitar pérdidas. Por lo menos evitar cocinar de más los alimentos. Eh, cuando cocinemos, por lo menos cuando se hierve carne o pollo, debe tratar de usarse el agua ya que los minerales quedan suspendidos en ella. Otra cosa que es importante es colocar las frutas colocar los vegetales, perdón, y las hortalizas después que el agua está caliente para evitar la pérdida de nutrientes. No cocinarlos de más porque también se pierden las vitaminas y los minerales. Otras acciones a realizar es la práctica de ejercicios de intensidad moderada diaria, y, hidratarse correctamente, como se dice, consumir alrededor de 2 litros de agua como agua al día, evitar el estrés, tratar de dormir al menos 8 horas por día. Durante el curso del COVID-19 es importante llevar una dieta que sea de acuerdo con la condición del paciente, es decir, si la persona puede comer por sí misma, tratar de dar una dieta balanceada, con texturas adecuadas. Hay que recordar que las personas tienen problemas respiratorios, por lo que las comidas deben ser fáciles de consumir. Dietas preferiblemente blandas, aumentar el consumo de sopas, evitar de que el paciente tenga que masticar demasiado la comida porque se cansa por la deficiencia respiratoria. Entonces esto es un elemento importante a considerar. También debe atenderse la deficiencia de micronutrientes. Es decir, estos pacientes deben ser suplementados, debe aumentarse el consumo de cítricos y de algunos alimentos en específicos que señalaremos más adelante, pero es vital cuidar la textura de los alimentos en estos pacientes y evitar realizar prácticas culinarias en la que haya pérdida de estos. En el caso de que las personas tengan neumonía, debe suplementarse con zinc para cortar la enfermedad, inclusive disminuir los síntomas. Se recomiendan 400 miligramos al día. Cuando las personas son mayores de 65 años, debe adicionarse al aporte de zinc señalado anteriormente 4 gramos de argininas. Debe proveerse un aporte adecuado de vitaminas C, D y E, especialmente el sol, tratar de que las personas tengan sol y que consuman alimentos ricos en vitamina D. En fin, consumir todos aquellos alimentos que puedan fortalecer el sistema inmune para que las personas puedan afrontar de mejor manera el curso del COVID. Después que se ha padecido el COVID, las personas van a quedar con ciertas afecciones que son particulares en cada caso,
Pero independientemente de la afección que quede remanente, es importante tratar de fortalecer el sistema inmune y eso se va a lograr a través de una dieta balanceada. También debe garantizarse el aporte de vitaminas y minerales que fortalezcan el sistema inmune. Es importante tratar de proveer algún tipo de probiótico para mejorar la flora intestinal y fortalecer el sistema inmune. También que los pacientes duerman más de 8 horas, realizar ejercicios de acuerdo a la tolerancia, movilizar los brazos, caminar a paso lento, empezar ir aumentando el ejercicio de forma progresiva, entre otros. También debe evitarse el estrés, el consumo de alcohol, tabaco y drogas, y es importantísimo la hidratación correcta, 2 litros de agua diario, porque esto va a ayudar a movilizar la flema que pueda encontrarse en los pulmones y que el paciente pueda expectorar de manera. En esta diapositiva, pues vamos a ver de forma muy resumida cuáles son los alimentos que debemos aumentar en líneas generales para poder fortalecer nuestro sistema inmune. Tenemos las carnes rojas y blancas, en especial lo que es el hígado. Los huevos es importante consumir por lo menos uno diario. También el consumo de lácteos y derivados, en especial el yogur, por su contenido de probióticos. Frutas cítricas, en especial por su contenido de vitamina C. También es importante el consumo de aguacate, de hortalizas y vegetales, granos, sobre todo las lentejas y ajo, entre otros. Y los pescados es sumamente importante. Bueno, cuando hacemos mención a Venezuela, lo que es Venezuela, desnutrición y COVID, debemos decir que nuestra realidad es un poco compleja, ya que tenemos que, según datos emitidos por el Programa Mundial de Alimentos en el año 2020, tenemos que 59% de los hogares en Venezuela, tienen ingresos insuficientes para la compra de alimentos. También que un 74% de las familias van a implementar algún tipo de estrategia de afrontamiento del hambre, bien sea omisión de alguna comida al día, reducción de las porciones, cambios en los hábitos alimentarios, entre otros. También tenemos que 2,3 millones de venezolanos, o un 7,9%, se encuentran en inseguridad alimentaria severa. Y para este año, para 2021, se reportó que eran necesarios 446 salarios mínimos para poder alcanzar o cubrir una cesta básica de alimentos. Entonces recuerden que cuando hablábamos de del impacto económico derivado del confinamiento por el COVID-19, decíamos de que había un aumento en la inseguridad alimentaria. Entonces imagínense cómo es la situación de complicada en un país donde tenemos cifras elevadas de la misma. Además, también hay hambruna y hay desnutrición. En contraparte, cuando hablamos de COVID, tenemos que para el 12 de julio habían alrededor de 3.302 fallecidos por COVID-19. Teníamos 285.910 casos de COVID activos y una tasa de letalidad del 1,15%. Entonces, como vemos, es importante tratar de afrontar o de paliar la situación nutricional en el país, porque no sabemos a ciencia cierta cómo esta situación de inseguridad alimentaria pudiera estar incidiendo en la tasa de letalidad del COVID-19. Por ello es importante de tratar de diseñar un programa de estrategias de una alimentación solidaria que permita a las personas enseñarles combinaciones de alimentos, entre otras cosas, que puedan garantizar el aporte de vitaminas y minerales que fortalezcan el sistema inmune en Venezuela, que resulte de bajo costo y que pueda ayudar a mitigar los efectos del COVID. Por ello podemos decir pues que el hambre expresada como desnutrición y la adopción de una dieta inadecuada como hambre oculta están presentes en todas las sociedades actuales.
lo que ha representado un factor de interés en la forma en la que se ha expresado el virus de SARS-CoV-2 a nivel mundial. Pudiéramos decir de que las poblaciones que se ven más vulneradas desde el punto de vista nutricional es en las que se han dado mayores estragos por el COVID-19. De acuerdo con los datos emitidos por la ONU en 2021, pues Venezuela se encuentra dentro de los 25 países en riesgo de agudización de inseguridad alimentaria debido a su deterioro económico continuo e impacto socioeconómico del COVID-19. Como se ha expresado a lo largo de esta presentación, el COVID-19 o el confinamiento ha causado merma o una disminución en la economía mundial y de la productividad laboral, lo que se va a traducir en menores ingresos y, por supuesto, al haber menos ingresos, un menor acceso a los alimentos. Entonces, cerrando dentro de un círculo vicioso lo que es inseguridad alimentaria, hambre, desnutrición y COVID-19. Debido a que la realidad venezolana es distinta al resto del mundo, es importante realizar nuevas investigaciones que traten de indagar acerca de cómo nuestra situación alimentaria y económica está incidiendo en la tasa de letalidad del COVID-19. Y es vital establecer un plan de acción que esté dirigido a solventar la situación alimentaria nacional y ver si con ello se pueden mitigar los estragos del COVID-19 en la población vulnerable venezolana, que es un elevado porcentaje de personas que se encuentran tanto en desnutrición y estoy segura que si se estudiara el hambre oculta sería aún más alto debido a que por la forma en la que nos alimentamos en la Venezuela de hoy, hay carencias importantes de algunos micronutrientes. Entonces, es vital hacer un plan de acción que ayude a mitigar los estragos del COVID o buscar una manera de fortalecer el sistema inmune de los venezolanos para que puedan afrontar con mayor dignidad el COVID-19, al igual que pues buscar mecanismos que ayuden a proveer el tratamiento adecuado para evitar la tasa de letalidad que existe en el país.